La figura de Jesús de Nazaret ha fascinado a la humanidad durante siglos. Sin embargo, su infancia aún sigue siendo un misterio que vamos a tratar de desvelar. La infancia de Jesús comienza incluso antes de su nacimiento, en un momento que establece el tono y la importancia de su misión. Según el Evangelio de Lucas, un ángel llamado Gabriel se presenta a una joven llamada María, quien vivía en la pequeña ciudad de Nazaret en Galilea. María es descrita como humilde y devota, y este encuentro con el ángel marca el inicio de un relato sagrado y profundo. Gabriel anuncia a María que dará a luz a un hijo que deberá llamar Jesús, y le revela que su hijo será llamado Hijo del Altísimo. Esta predicción de grandeza marca la misión futura de Jesús y define su identidad. Gabriel también le asegura que su prima Isabel, quien era mayor y considerada infértil, también estaba embarazada. La visita de María a Isabel fortalece su fe y la convence de la misión que ha aceptado. María, según la tradición, acepta con humildad y valentía la voluntad divina. El nacimiento de Jesús es un evento profundamente simbólico. En el Evangelio de Lucas se nos relata que María y su esposo José viajan desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David, debido a un censo ordenado por el emperador romano César Augusto. Este viaje no solo sitúa el nacimiento de Jesús en Belén, sino que también establece un paralelo con las profecías del Antiguo Testamento, que anunciaban el nacimiento del Mesías en esta ciudad. Una vez en Belén, se nos dice que Jesús nace en un pesebre, debido a que no había lugar en la posada. Esta imagen de humildad es uno de los aspectos más impactantes del relato, ya que contrasta con la grandeza que se espera del Salvador. En lugar de nacer en un palacio, Jesús nace en un establo, rodeado de animales y sus padres. Este momento simbólico ha sido interpretado como una muestra del compromiso de Jesús con los pobres y marginados. A su nacimiento asisten unos pastores, quienes reciben la noticia a través de un ángel que se les aparece en el campo. Los pastores son invitados a ver al niño, y esta escena subraya la universalidad de su mensaje, que es accesible tanto a los humildes como a los grandes. Los pastores son los primeros en contemplar al Mesías, un detalle que refleja el carácter inclusivo de su misión. En el Evangelio de Mateo se relata otro episodio que marca la infancia de Jesús, la visita de unos magos de Oriente. Estos magos, que han sido tradicionalmente considerados sabios o astrólogos, han seguido una estrella que les indica el lugar del nacimiento de un nuevo rey. Los magos llegan a Jerusalén y preguntan al rey Herodes por el recién nacido rey de los judíos, lo que genera la preocupación de Herodes, quien teme una amenaza a su trono. Guiados por la estrella, los magos se encuentran a Jesús y le ofrecen regalos de oro, incienso y mirra, símbolos que representan la realeza, la divinidad y la mortalidad respectivamente. La visita de los magos subraya el reconocimiento de Jesús como una figura significativa incluso más allá de las fronteras de Judea. Los regalos se han interpretado como presagios de su futura misión y sacrificio. Herodes, al enterarse de la existencia de un posible rey, ordena la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, en un intento de eliminar a cualquier amenaza a su poder. Este episodio, conocido como la matanza de los inocentes, es trágico y brutal. Sin embargo, un ángel advierte a José en sus sueños, y la familia huye a Egipto. La huida simboliza el exilio de Israel y la protección divina sobre Jesús, mientras que el regreso a Nazaret tras la muerte de Herodes contempla un ciclo de protección y misión. Nazaret, un lugar de crecimiento y formación. Nazaret era una pequeña aldea en la región de Galilea, conocida por su humildad y en cierto sentido su anonimato. En el contexto del judaísmo del primer siglo, Nazaret carecía de la prominencia religiosa o cultural de ciudades como Jerusalén
o incluso de otros centros de aprendizaje en Galilea. De hecho, en los relatos evangélicos, algunos contemporáneos llegaron a despreciar a Nazaret, considerándola insignificante como se sugiere en el dicho: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Sin embargo, esta comunidad ubicada en una región predominantemente agrícola fue el entorno de crecimiento de Jesús y el lugar donde pasó la mayor parte de sus años antes de iniciar su ministerio público. La vida en Nazaret ofrecía una existencia rural y sencilla, lejos de las prisiones políticas y religiosas de Jerusalén. La mayor parte de los habitantes de esta pequeña aldea se dedicaban a la agricultura, la cría de animales y oficios manuales como la carpintería, por lo que Jesús se crió en un entorno de trabajo duro y de vida austera. Aunque Nazaret era pequeña, su ubicación en Galilea la ponía en contacto con un crisol de culturas, pues estaba cerca de rutas comerciales que conectaban la región con otras partes del Imperio Romano. De este modo, aunque Nazaret era un lugar pequeño, las influencias culturales de romanos, griegos y otros pueblos podían llegar indirectamente a sus habitantes, permitiendo a Jesús observar, incluso desde la distancia, los problemas y tensiones entre judíos y gentiles, así como las influencias religiosas externas al judaísmo. José, su padre adoptivo, es descrito en los evangelios como un carpintero o tectón, una palabra que abarca no solo a los carpinteros de madera, sino también a los artesanos que trabajan con piedra y otros materiales de construcción. Es probable que José enseñara este oficio a Jesús desde temprana edad, como era común en la cultura judía, donde los hijos aprendían el oficio de sus padres. En aquella época, la carpintería no era un trabajo decorativo ni prestigioso. Consistía en el trabajo manual, a menudo agotador, de construir y reparar estructuras, herramientas y objetos esenciales para la vida rural. A través de esta labor, Jesús experimentó el esfuerzo físico y la disciplina del trabajo diario, desarrollando una cercanía natural con la vida de las personas humildes a las que más tarde se dirigió durante su ministerio. Trabajar como carpintero no solo formó el carácter de Jesús en términos de esfuerzos físicos, sino que también lo dotó de una sensibilidad particular hacia el mundo material y hacia las necesidades básicas de las personas. Al construir y reparar cosas, Jesús aprendió el valor de la creatividad aplicada al servicio de los demás. La madera y la piedra eran materiales cotidianos y comunes, pero su transformación en objetos útiles y duraderos simbolizaba un proceso de redención y cambio que más adelante emplearía en sus enseñanzas. Este conocimiento de la vida trabajadora, de los problemas prácticos y de las dificultades de la gente común fue parte fundamental de la identidad de Jesús y le permitió conectar profundamente con la vida ordinaria de sus futuros seguidores. Por otro lado, María jugó un papel central en la formación espiritual de Jesús. En la cultura judía, la familia era el lugar primario de enseñanza y formación religiosa, y los padres eran los primeros responsables de transmitir la ley de Moisés a sus hijos. Desde temprana edad, María habría enseñado a Jesús las oraciones, las bendiciones y los rituales propios del judaísmo. En cada etapa de su infancia, habría inculcado en él el amor y respeto por la Torá y los valores fundamentales del pueblo de Israel, como lo son la justicia, la compasión y el amor a Dios. Este papel de María en la educación espiritual de Jesús fue esencial para el desarrollo de la profunda espiritualidad y la sabiduría que él mostró más adelante en su vida. La sinagoga de Nazaret habría sido el centro de la vida religiosa de la comunidad y Jesús probablemente asistiría regularmente, escuchando la lectura de las Escrituras y participando en las oraciones junto a su familia. A través de estos rituales y prácticas, Jesús se familiarizó con los textos y las tradiciones de su fe, desarrollando un conocimiento de la ley y de los profetas que más tarde citaría en sus enseñanzas.
El respeto por las escrituras y la observancia de las prácticas religiosas habrían sido parte de su vida cotidiana, creando una base espiritual firme que moldearía su visión del mundo y su misión futura. Nazaret también le ofreció a Jesús una vida de contacto directo con la naturaleza, algo que influiría profundamente en sus enseñanzas. En su ministerio, Jesús empleó constantemente imágenes de la vida campesina, haciendo referencia a elementos como los campos de trigo, las ovejas, las viñas y los pescadores. Este lenguaje cercano y familiar para la gente común tenía sus raíces en la vida rural de Galilea, donde cada ciclo de cosecha y cada estación eran parte de la vida diaria. El contacto con la tierra y el ritmo de las estaciones le enseñaron a Jesús sobre la paciencia y la perseverancia, cualidades que reflejaría en sus enseñanzas y en su comprensión de la naturaleza humana. Además, el carácter multicultural de Galilea, con su diversidad de lenguas y costumbres, ofreció a Jesús una perspectiva amplia de las distintas formas de vida y creencias. Aunque Nazaret era una aldea judía, la región de Galilea estaba rodeada por comunidades helenísticas y ciudades romanas como Seforis, que estaban a solo unos kilómetros de distancia. Este ambiente, aunque distanciado físicamente, pudo haberle mostrado a Jesús las tensiones entre los diferentes grupos religiosos y étnicos de la época, preparándolo para su rol posterior como un líder que cruzaría fronteras y uniría a personas de diferentes orígenes. A través de este ambiente de trabajo, familia y comunidad, Jesús desarrolló una profunda sensibilidad hacia la vida común, la vida de los pobres y marginados. Aunque creció en una familia devota y respetada, Jesús no disfrutó de una vida de privilegio. Esta cercanía con la vida de los humildes y su compromiso con el trabajo manual lo prepararon para convertirse en un líder que no solo enseñaría, sino que viviría en coherencia con los principios de humildad, servicio y amor. Como niño judío, Jesús creció en un contexto cultural y religioso definido por las enseñanzas de la Torá y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. En las sinagogas, los niños aprendían las escrituras y las tradiciones del pueblo de Israel. Jesús habría sido educado en las costumbres y rituales de su fe, participando en las oraciones y celebraciones religiosas de su comunidad. Las fiestas judías como la Pascua eran momentos importantes de enseñanza y reflexión. Es probable que Jesús y su familia participaran anualmente en la peregrinación a Jerusalén para celebrar la Pascua, una experiencia que debió haber tenido un profundo impacto en él. Durante estas peregrinaciones, los niños observaban las costumbres y escuchaban las enseñanzas de los rabinos y maestros, interiorizando así las tradiciones de su pueblo. Uno de los pocos episodios de la infancia de Jesús registrados en los evangelios es el relato de su visita al templo de Jerusalén a los 12 años. Este evento narrado en el evangelio de Lucas presenta a un joven Jesús que demuestra ya una profunda comprensión espiritual. Durante una peregrinación de Pascua, Jesús se queda en el templo mientras que sus padres regresan a Nazaret sin darse cuenta de su ausencia. Después de 3 días encuentran a Jesús en el templo, hablando con los maestros y asombrándolos con su conocimiento y respuestas. La respuesta de Jesús a sus padres es reveladora. ¿No sabían que debía estar en la casa de mi Padre? Estas palabras marcan la primera vez que Jesús manifiesta públicamente una conciencia de su relación especial con Dios y de su misión. Este episodio muestra una precocidad espiritual que es inusual para su edad y sugiere que incluso en su niñez, Jesús estaba profundamente conectado con el propósito que habría de cumplir. La escena en el templo es también un anticipo de la conexión íntima entre Jesús y su Padre, una relación que sería central en su vida y enseñanzas. Después del episodio en el templo, los evangelios no vuelven a mencionar detalles sobre la vida de Jesús hasta el inicio de su ministerio, aproximadamente a los 30 años. Este periodo es conocido como los años silenciosos o vida oculta de Jesús.
Durante estos años es probable que Jesús continuara su vida como carpintero, ayudando a su familia y participando en la comunidad. Aunque no se ofrecen detalles específicos, los estudiosos han interpretado que este tiempo de silencio fue una etapa de preparación espiritual y crecimiento interior. Jesús, en su humildad y sencillez, creció en sabiduría y en la gracia de Dios, como menciona el Evangelio de Lucas. Estos años silenciosos simbolizan también una vida de obediencia y fidelidad en lo cotidiano, un aspecto que Jesús destacaría en sus enseñanzas. Los evangelios apócrifos constituyen un conjunto de textos escritos por comunidades cristianas de los primeros siglos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial. Estos escritos incluyen detalles sobre la infancia de Jesús, aspectos que los evangelios canónicos como Mateo y Lucas apenas mencionan. Entre los textos más destacados que ofrecen relatos de la niñez de Jesús están el protoevangelio de Santiago y el evangelio de la infancia de Tomás, ambos de carácter apócrifo y con una perspectiva que busca profundizar en los primeros años de la vida de Jesús. Aunque no se consideran históricos y fueron escritos tiempo después de los evangelios aceptados en el canon, estos textos reflejan el interés de algunas comunidades por llenar los vacíos de la vida de Jesús y describir su figura como alguien excepcional desde sus primeros días. El protoevangelio de Santiago, escrito posiblemente en el siglo II, se centra en la vida de María y sus padres Joaquín y Ana, y en cómo fue escogida para ser la madre de Jesús. Este relato contiene episodios de la vida de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos. La importancia del protoevangelio de Santiago radica en cómo trata los primeros días de Jesús y los eventos rodeados de elementos milagrosos y divinos. En este texto se describe la infancia de María, sus años en el templo y el milagro de su concepción, enfatizando su pureza y rol especial como Madre del Salvador. También se presenta el nacimiento de Jesús en un entorno sobrenatural, donde una luz divina ilumina el lugar y la naturaleza se detiene en el momento del nacimiento. Aunque no se enfoca extensamente en los primeros años de Jesús, el protoevangelio de Santiago contribuye a la tradición cristiana sobre su origen sagrado y la idea de un nacimiento rodeado de prodigios y figuras angelicales. Esta obra refleja la fascinación de los primeros cristianos con el nacimiento de Jesús y la figura de María, cuya vida es presentada como una preparación sagrada para ser la madre del Hijo de Dios. Este evangelio también introduce episodios como la protección divina de Jesús desde su nacimiento y su reconocimiento por las fuerzas celestiales, que vigilan y custodian cada detalle de su vida temprana. Uno de los relatos más interesantes sobre la infancia de Jesús es el Evangelio de la infancia de Tomás. Este texto, que data aproximadamente del siglo II, describe a Jesús como un niño prodigioso, dotado de poderes sobrenaturales desde una edad muy temprana. En este evangelio, Jesús realiza numerosos milagros y aunque a menudo actúa con bondad, en algunos relatos parece utilizar su poder de manera caprichosa. Un aspecto que ha intrigado y desconcertado a estudiosos e investigadores durante siglos. El Evangelio de la infancia de Tomás comienza mostrando a Jesús en situaciones cotidianas, pero con una característica especial: su capacidad para realizar milagros y su sabiduría que supera a la de los adultos. Entre los episodios más conocidos está el de Jesús moldeando pajaritos de barro, y al recibir una reprimienda por jugar en sábado, los hace volar como si fueran aves reales. Esta historia simboliza el dominio de Jesús sobre la creación y su capacidad para dar vida incluso en sus juegos infantiles. En otro episodio, Jesús entra en conflicto con un maestro que intenta enseñarle las letras del alfabeto, lo que refleja la tensión entre su conocimiento divino y las enseñanzas humanas. Según el relato, Jesús muestra una sabiduría y comprensión de la ley que asombra al maestro y a todos los presentes, sugiriendo que, incluso de niño,
Jesús poseía un entendimiento profundo de las Escrituras y de los misterios de la vida. Estos episodios relatan la imagen de un niño extraordinario, que a pesar de su edad, ya manifestaba las cualidades de su futura misión. Sin embargo, el Evangelio de la infancia de Tomás también incluye relatos más complejos. Por ejemplo, en algunos pasajes, Jesús reacciona de forma severa con quienes le ofenden o intentan reprenderle. En uno de estos relatos se dice que un niño lo empuja, y Jesús responde maldiciéndolo, lo que provoca que el niño caiga muerto. Este tipo de relatos ha generado diversas interpretaciones. Algunos estudiosos sugieren que representan la percepción temprana de Jesús como una figura poderosa y temible, mientras que otros argumentan que pueden haber sido escritos para resaltar la diferencia entre la naturaleza humana y divina de Jesús, aún en conflicto durante su infancia. Estos episodios, aunque desconcertantes, fueron probablemente añadidos para destacar la singularidad de Jesús y mostrar que, incluso de niño, estaba destinado a realizar grandes cosas. A lo largo de los siglos, algunos teólogos han interpretado estas historias no de manera literal, sino como una forma simbólica de expresar la autoridad y el poder que residían en Jesús desde el principio, aunque aún no comprendía cómo usarlo de manera plena y consciente. Así, el Evangelio de la infancia de Tomás nos presenta una imagen de Jesús que, aunque poderosa, también está en proceso de desarrollo y crecimiento personal. Además del protoevangelio de Santiago y el Evangelio de la infancia de Tomás, existen otros textos apócrifos que incluyen relatos sobre la infancia de Jesús. Estos textos, aunque menos conocidos, también contribuyen a construir una visión de un niño prodigioso, cuya divinidad se manifiesta desde temprana edad. Uno de ellos es el Evangelio árabe de la infancia, que data aproximadamente del siglo VI. En este relato se describe a Jesús realizando curaciones milagrosas y ayudando a su familia en situaciones de necesidad. El Evangelio árabe de la infancia incluye historias donde Jesús interviene para salvar a su madre y a otros miembros de su familia. En un episodio, un niño poseído se acerca a Jesús, y este lo libera del espíritu maligno con solo tocarlo. En otra historia, Jesús usa el agua que ha sido bañada en su cuerpo para curar a personas enfermas. Estos relatos muestran a un Jesús bondadoso y caritativo, un niño que, aunque todavía joven, demuestra una inclinación hacia el servicio y la compasión. Otra característica interesante de estos relatos es la presencia de intervenciones angelicales y la continua protección divina sobre Jesús y su familia. En el Evangelio árabe de la infancia se narra que Jesús y su familia, durante su estancia en Egipto, se encontraron con ídolos paganos que cayeron ante su presencia, simbolizando el triunfo del mensaje divino sobre el paganismo. Estos textos, aunque no forman parte del canon, ofrecen una narrativa donde la infancia de Jesús no está exenta de experiencias espirituales intensas y milagros que reflejan la presencia de lo divino en su vida. Los relatos de los evangelios apócrifos no se consideran parte de la historia oficial de Jesús, ya que fueron escritos mucho después de su muerte, y contienen elementos sobrenaturales que no se encuentran en los evangelios canónicos. Sin embargo, estos textos ofrecen una visión interesante de cómo las primeras comunidades cristianas intentaron comprender y honrar la figura de Jesús en sus primeros años. Los milagros que se le atribuyen en su infancia en estos textos apócrifos tienen un significado simbólico. Representan su divinidad y el poder de Dios actuando a través de él desde una edad temprana. Muchos de estos milagros infantiles reflejan las creencias de las comunidades en las que surgieron, mostrando la fascinación por la figura de un niño milagroso y con un conocimiento y poder excepcionales. La imagen de Jesús como un niño prodigioso enfatiza su rol como hijo de Dios, pero también deja espacio para interpretaciones teológicas sobre el desarrollo de su autocomprensión. Al observar a Jesús en estos relatos,
sus seguidores podrían imaginar cómo fue creciendo en sabiduría y comprensión de su misión, incluso si estos episodios no tienen una base histórica. La manera en que algunos relatos muestran a un Jesús caprichoso o incluso severo también abre preguntas sobre la naturaleza humana y divina en él. Los padres cristianos de los primeros siglos pudieron haber encontrado consuelo en la idea de que Jesús, al igual que sus propios hijos, pasó por un proceso de aprendizaje y maduración, aunque con un destino extraordinario. Esta percepción ayudaba a hacer más cerca su figura y a ver su infancia como un camino de crecimiento donde, como cualquier niño, Jesús fue moldeando su personalidad y descubriendo cómo emplear su poder y conocimiento en beneficio de los demás. A lo largo de la historia, los relatos apócrifos sobre la infancia de Jesús han tenido un impacto considerable en el arte y la devoción popular. Estos relatos, aunque no canónicos, han inspirado representaciones artísticas de Jesús como un niño prodigioso y han dado lugar a una iconografía específica en la que se muestra su naturaleza divina desde la infancia. Pinturas, esculturas e incluso historias navideñas han incluido escenas de estos textos, como la imagen de un Jesús que realiza milagros, sana enfermos y asombra a sus mayores. En las iglesias orientales en particular, la tradición de venerar la infancia de Jesús a través de estos relatos fue ampliamente aceptada. Los íconos del niño Jesús de la tradición ortodoxa suelen mostrar a un niño serio, con una mirada profunda y casi adulta, enfatizando la idea de que, incluso en su infancia, Jesús poseía una sabiduría y dignidad incomparables. En algunos íconos incluso se representa a Jesús realizando milagros infantiles, inspirados en los relatos del Evangelio de la infancia de Tomás y otros textos. Además, en la tradición popular de muchos países, especialmente en España y América Latina, la figura del niño Jesús ha sido venerada con gran devoción. Y en algunos casos, estos relatos han servido como base para imaginar y representar a Jesús en sus primeros años. Las fiestas, procesiones y celebraciones que honran al niño Jesús incluyen elementos de estos relatos apócrifos, mostrando cómo, a pesar de su naturaleza no canónica, los textos han influido profundamente en la fe y en la vida cotidiana de los cristianos. La infancia de Jesús es un período breve y en gran parte envuelto en misterio. Sin embargo, lo que sabemos sobre sus primeros años nos ofrece una visión de su humanidad y humildad. Jesús nace en condiciones humildes, crece en una comunidad modesta y trabaja con sus manos, compartiendo la vida cotidiana de su pueblo. Este retrato de su infancia nos invita a reflexionar sobre la sencillez y la fidelidad en lo pequeño, y a recordar que Jesús, aun siendo divino, se identificó profundamente con la humanidad en todas sus etapas. Su infancia también nos recuerda que cada momento de la vida tiene un propósito, y que en la humildad y la obediencia puede prepararse una misión trascendental. La infancia de Jesús permanece en parte en el misterio, pero en ese mismo misterio encontramos una esperanza. La posibilidad de que, como Él, cada persona tiene en sí la misma capacidad de abrazar su propia misión, crecer en amor y sabiduría y contribuir al bien común. En los pasos del niño Jesús podemos descubrir la promesa de una vida plena, de sentido y propósito.